hablar de enfermedad renal crónica es mucho más fácil porque es todo esto por más de 3 meses. El paciente tiene este problema de manera en aguda, decíamos, 48 horas. Algunos consideran falla renal subaguda. Cuando aquí pasa o dice indica que pasa del mes, ya no es agudo. Pero para llegar a llamarse crónico, tiene que pasar los 3 meses. Entonces, algunos en esa etapa del limbo de ver qué cosa es, le llaman subagudo. Pero todo lo que hemos venido comentando y mencionando, perpetuado por más de 3 meses, es la falla renal crónica. Entonces, las alteraciones del medio interno van a ser más fáciles de realizarlas porque van a ser las mismas. Recuerden que el diagnóstico de insuficiencia renal aguda crónica es un diagnóstico sindrómico. Lo que ustedes tienen que ponerle adicional es cuál es la causa o la etiología. No es un diagnóstico nosológico de insuficiencia renal aguda. Las manifestaciones son variables y dependen de lo que es la complejidad de las funciones del riñón, lo que habíamos comentado, ¿no? La función reguladora, hidroelectrolítica, ácido base, hormonal y metabólica. ¿Para qué? Para mantener la homeostasis del paciente en base a esos 3 mecanismos. Entonces, ¿cuál es la definición de cronicidad? Cuando hablamos nosotros de una pérdida progresiva, pero sobre todo de una pérdida irreversible de la función renal, traducida en retención de productos nitrogenados o en disminución de la tasa de filtración glomerular. Cuando hablamos de enfermedad renal crónica, no es lo mismo que hablar de insuficiencia renal crónica. Para nosotros decir que alguien tiene una enfermedad renal crónica, tenemos una alteración anatómica o funcional renal por más de 3 meses. Si de repente a cada uno de nosotros nos hacen una ecografía ahorita, todos los que estamos aquí, quizás el 60%, porque comemos muy rico, tendremos litiasis. Esta litiasis probablemente tenga más de 3 meses. Entonces el 50% de los que supuestamente estamos con litiasis y estamos aquí tendremos enfermedad renal crónica, por definición. Pero no significa que tengamos insuficiencia renal crónica. ¿Cuándo la vamos a tener? Cuando nuestra tasa de filtración glomerular esté por debajo de 70 mililitros por minuto. Ahí ya es insuficiencia renal crónica. Entonces, cuando hablamos de la clasificación de RT, estaremos hablando de los estadios 3, 4 y 5. ¿Por qué es importante? Porque si usted detecta un estadio 1 y 2, va a poder prevenir la progresión. Y usted va a poder hacer un diagnóstico precoz. Marcadores de daño renal, la albuminuria, cualquier alteración en el sedimento urinario, alteraciones hidroelectrolíticas, alteraciones histológicas o alteraciones en la imagen. Si de repente usted tiene un quiste renal, tiene una anomalía anatómica. Si de repente tiene un doble sistema pielopaliciar, tiene una anomalía anatómica. Entonces ya tiene una enfermedad renal crónica. Insuficiencia cuando hablamos de menos de 60. A diferencia de los cardiólogos, que tienen cada vez biomarcadores más precoces y más exactos, la creatinina sérica sigue siendo con lo que trabajan los nefrólogos desde hace más de 60 años. Y no la podemos cambiar porque no encontramos nada más barato, más exacto e igual de fidedigno. Pero no sirve como valor sérico único. Entonces, ¿para qué nos sirve la creatinina? Para que ustedes puedan calcular la tasa de filtración glomerular. Y ya no es necesario, y así está probado estadísticamente, ya no es necesario que ustedes hagan la famosa depuración de creatinina, que le manden al paciente a medir sus orinas de 24 horas y la valoren. Excepto que sean embarazadas, amputados, vegetarianos, o personas en edades extremas de la vida, o en pesos extremos, menos de 35 kilos, más de 100 kilos.
porque se ha demostrado que estadísticamente la depuración calculada es similar a la que te proporcionan las fórmulas. Los que han revisado las fórmulas de depuración saben que hay desde la MDR1 hasta la 8, pasando por las modificadas, hay CPKD, EPI, hay la Cockcroft-Gault. No es que unas sean mejores que otras. La más exacta para Latinoamérica es la CPK-EPI, la CPKD-EPI, pero Cockcroft-Gault sigue teniendo un nicho importante. ¿Por qué? Porque esté usted donde esté, se va a acordar de la fórmula. ¿Cuál es? 140 menos la edad por el peso. Entre 72 por la creatinina en miligramos por decilitro. Y si es mujer, por 0.85. Con su smartphone, con su iPad, con sus tablets, van a poder hacer ese cálculo. Complicado si no tienen un calculador electrónico para aplicar los logaritmos de las diferentes otras fórmulas. La diferencia cuando las confrontaron entre sí, en realidad, Cockcroft-Gault sobreestima, o sea, digamos que te dice que está mejor la función renal en menos de 5 mililitros por minuto. O sea, tampoco es una diferencia enorme. Así que si tienes que aplicar algo, marca la mano en Cockcroft-Gault, pero si tienes tu último, pues, smartphone, tu iPhone, etcétera, aplicas pues cualquiera de las páginas de internet que hay. La discusión siempre está en los lados extremos de la vida, porque todos creemos que envejecemos después de mucho tiempo, pero los riñones envejecen a partir de los 35 años, o sea que sus riñones ya están envejecidos, o de la mayoría. Pero funcionalmente se nota el envejecimiento a partir de los 40. Por eso es que la regla dice que la tasa de filtración glomerular disminuye 1 mililitro por minuto por cada año por encima de los 40. ¿Y para qué nos sirve esto? Para saber si estamos nosotros frente a una enfermedad renal crónica o frente a un envejecimiento normal de este riñón. Pues si yo tengo un abuelito, qué sé yo, pues de 100 años, que ya perdió, solo por edad ya perdió 60% de su tasa de filtración, y le calculo y sale 40, ese riñón está perfecto para esa edad. Pero si le calculo a alguien que tiene 35 años, una depuración menor a 30, definitivamente no está bien. Es importante que puedan acordarse de esto para que ustedes vean si es un riñón envejecido o es una enfermedad renal crónica. Teóricamente todos nacemos con 1 millón de nefronas, todos supuestamente nacemos con 2 riñones y todos funcionantes. El problema es cuando los pediatras no les dicen a las mamás que al niño prematuro no solo hay que verle los ojos, sino que hay que cuidarle los riñones porque no van a ser igual. O al niño de bajo peso tampoco van a ser con la misma cantidad de nefronas. Entonces van a tener menos masa nefronal y por ende, como una máquina, ¿no? Ustedes la sacan de manera prematura a funcionar, va a durar menos. Igualito los riñones de estas poblaciones. Trascendente que ustedes recuerden que para que se incremente la creatinina en sangre deben haber perdido el 60% de la filtración glomerular. Así que no va a ser el incremento de creatinina un marcador precoz. Ya llegamos tarde al diagnóstico cuando nosotros tenemos creatinina incrementada. Algo así como Perú y la clasificación al mundial, ¿no? O sea, ya ni matemáticamente le hacen. Las diferentes fórmulas tenemos allí, desde las medidas, soltando la orina, Cockcroft-Gault y las MDR. La clasificación, la primera es la que se dio por la Kadoki en 5 estadios. Y los que han rotado en astrología siempre les acordamos del reloj.
Por encima de 90 es un estadio 1, entre 90 y 60 estadio 2, entre 60 y 30, 3, entre 30 y 15 estadio 4 y menos de 15 estadio 5. Y al estadio 3 lo parten en dos igualitos, que es 45, más de 45 es A, menos de 45 es B. Pero ¿qué le agregaron para hacerlo más complicado? Ahora, el estadiaje de la enfermedad renal, la albuminuria. Si no hay albuminuria, es 1 a 1. Si la albuminuria está entre 30 y 60, ya no se dice microalbuminuria, es 1 a 2. Y si la albuminuria está en más de 300, es 1 a 3. Ya no se dice macroalbuminuria. ¿Y puede haber? Es independiente. El que tú tengas deterioro de función renal no es sinónimo de que tengas proteína. Lo que pasa es que tú clasificas estadio de enfermedad renal crónica, estadio, por ejemplo, 4, guión A1. Tiene una función renal muy deteriorada, pero no tiene proteína. Entonces, yo tengo un paciente en peritoneal, por ejemplo, ya está en estadio 5, pero el paciente en peritoneal orina, y tú le haces la albuminuria y no tiene. Entonces, está en estadio 5, está en diálisis, pero no tiene albuminuria. ¿Por qué? Porque la albuminuria es marcador pronóstico cardiovascular. Quien tiene albuminuria, independientemente de su tasa de filtración glomerular, se muere más. Por eso si ustedes ven que muy pocos son los que no están en rojo a partir del estadio 4. O sea, todo lo que es estadio 4 o 5, el riesgo cardiovascular es alto. Y solamente el estadio 1 y 2 sin proteína, sin albuminuria, teóricamente no tiene riesgo. La progresión siempre va a ser estructural, va a haber una hiperfiltración inicial y las masas neuronales se van a ir disminuyendo. Entonces vemos que teóricamente ese es el glomérulo con la presión intraglomerular normal y sus canalículos habituales. Cuando se deteriora la función renal, la presión intraglomerular se incrementa, los canalículos se deterioran y se presenta la proteinuria, el daño tubular y la progresión de la enfermedad renal. Histológicamente ustedes van a ver que se cicatriza ese glomérulo y se pierde masa funcional. Va en forma inversa la creatinina sérica en relación al número de nefronas funcionantes. Siempre va a haber, al disminuir las nefronas funcionantes, proteinuria, glomerulosclerosis e insuficiencia renal progresiva. Uno de los factores más importantes es la angiotensina 2, que va a producir infiltrado intersticial y fibrosis intersticial. ¿Dónde lo van a observar? Por ejemplo, allí, en la parte superior, ese es un glomérulo normal. Cuando usted empieza a hiperfiltrar, empieza a inflamar, empieza a producir apoptosis y lesión renal, va a ir presentando incremento de la celularidad. Si esto se perpetúa, lo que va a conducir es a la tercera imagen, que habla de fibrosis del glomérulo y pérdida de la función. Al igual que el continuum cardiovascular, el continuum renal, a medida que más se deteriora la función renal, peor va el pronóstico cardiovascular. Todos dicen que la urea y creatinina son las causantes de la uremia. Mentira, existen más de 90 sustancias, muchas de las cuales van a tener tamaños medianos, tamaños pequeños y tamaños grandes. ¿Por qué es importante? Porque los filtros de diálisis eliminan las toxinas de moléculas de tamaños pequeños. Los filtros de alta eficiencia pueden eliminar algunas moléculas medianas. Ningún filtro de hemodiálisis elimina las moléculas grandes. Peritoneal sí puede hacerlo, por eso es que cuando ustedes ven a un paciente en hemodiálisis, definitivamente se ve peor que un paciente en peritoneal. Las sustancias son diferentes, producen diferentes manifestaciones clínicas, náuseas, vómitos, alteraciones del sistema nervioso, síntomas de piernas inquietas, convulsiones. Si ustedes ven aquí, lo que es las moléculas pequeñas van a empezar por uricreatinina, ácido úrico y santina. Las moléculas medianas van a ser lo que es hipúrico, homocisteína y los factores
que ahora se consideran emergentes para daño cardiovascular, beta-2 microglobulina, por ejemplo. Y en la otra van a ser las adenomodulinas, que ya van a producir fibrosis y amiloidosis de los órganos. Con depósitos. Esas no salen. Se quedan ahí. Por eso es que el paciente renal termina a la larga haciendo tipos de amiloidosis, síndrome de Sundel-Carpiano, miocardiopatías concéntricas porque se infiltran de amiloides, pero de este tipo de sustancias. Esas no van a salir. Entonces, hay elementos que se eliminan por filtración, como la uricreatinina, y cuando se pierde la tasa de filtración glomerular, pues se van a acumular. Pero aquellos que se eliminan por los tubulis definitivamente no se acumulan. Aquí mencionábamos que las membranas, dependiendo del tamaño de sus poros, van a eliminar tales o cuales moléculas. A nivel hídrico, definitivamente se va a desregular el medio a través del sistema simpático, renina, angiotensina, aldosterona, péptido natriurético atrial y hormona antidiurética. Así que el paciente va a tender al edema. Los trastornos hidroelectrolíticos, va a haber dificultad porque no hay quien los bote, no va a haber nefronas ni tubulis, que quienes se eliminen el agua y los electrolitos de exceso. A más avanzada es la insuficiencia renal, peor es el equilibrio de él. El balance glomerulotubular va a verse dado por el número de nefronas. Si decimos que cada vez que empeora la función renal se ponen más escleróticas, hay menos nefronas, definitivamente va a haber menos fracciones excretadas. Pero si ustedes van a la traducción clínica, no van a encontrar disturbio hidroelectrolítico hasta que ustedes estén en estadio 4. Antes no va a haber disturbios, porque hasta ese momento el riñón es capaz de compensar. Cuando hay sobrecarga, o sea, cuando tú a una máquina que está dando lo máximo, la sobrecargas, ahí sí vas a notar diferencia. Entonces, cuando el paciente se sobrehidrata, va a haber descompensación. Cuando el paciente se deshidrata, puede notar la alteración. Porque ya no hay capacidad de adaptación para ninguno de los electrolitos, ni sodio, ni potasio, ni calcio. Potasio va a verse traducido clínicamente cuando su tasa de filtración disminuya por debajo de 20 mililitros por minuto. Antes de 20 no va a tener estas alteraciones de potasio. Y eso equivale a una diuresis de 400 en promedio. La hormona natriurética o antidiurética también tiene que ver con la regulación del agua. La osmolaridad cambia en estos pacientes, por ende también vamos a tener isostenuria, vamos a tener al inicio poluria o al inicio nicturia, lo que le decíamos, ¿no? Se levantan por la noche para orinar. La carga de ácidos va a ser mayor que los álcalis porque ya no podemos regenerarlos, ya no podemos recuperarlos, la célula renal no funciona, así que se pierden. Y vamos a perpetuar la acidosis. Pero ¿cuándo lo vamos a ver? En el estadio 4. La parte nutricional, todos sabemos que la lectina está de moda en los diabéticos y en los no diabéticos, producen disminución del apetito, y en los pacientes con insuficiencia renal es una molécula de mediano tamaño. Por ende, el paciente renal de por sí va a tender a bajar el apetito, no solo por la uricreatinina, sino porque la lectina está incrementada. Y va a tener otras razones además para no comer. Porque decíamos que pierde la capacidad de encontrarle sabor a las cosas, pierde el sentido del gusto, así que no va a tener motivación ni estímulo para que pueda alimentarse mejor. Si a esto le agregan un exceso de proteínas, va a aumentar la cantidad de uricreatinina que se va a eliminar de estas, del metabolismo de estas, y va a perpetuar el estadio. Por eso es que las proteínas tienen que ser de alto valor biológico, quiere decir ricas en aminoácidos esenciales. ¿Cómo debemos dar de comer al paciente? Son de 0.8 gramos por kilo día. Si estamos en estadio 3, si estamos en estadio 4, ahí está, estadio 4 o estadio 5 sin terapia de sustitución renal, 0.6 gramos por kilo día. Y si está en hemodiálisis del paciente, de 1 a 1.2, y en diálisis peritoneal de 1.2 a 1.4. El aporte de kilocalorías no cambia, siempre es 35. Y el paciente debe ser controlado desde el punto de vista nutricional cada 2 meses. ¿Con qué?
con el índice de masa corporal, con la circunferencia de brazo, con albúmina, colesterol y linfocitos. A mayor valor de colesterol, el paciente renal tiene mejor pronóstico de vida. Mientras más bajo el colesterol en el paciente renal, más alta su mortalidad. A diferencia de la población común y corriente, hablamos de colesterol total. Y hay que tener cuidado con la ingesta del agua, del potasio, del calcio, del fósforo y la sal. La anemia se presenta cuando los pacientes tienen una tasa de filtración glomerular menos de 60. Se corrige con eritropoyetina porque es lo que no produce el riñón, no es que le falte otra cosa, si es netamente renal la anemia. No quita que de repente tenga además déficit de hierro, déficit de folato, de vitamina B12, entonces ustedes tienen que suplementar primero eso para luego utilizar eritropoyetina y esta sea efectiva. Como comentábamos en algún momento, la eritropoyetina viene a ser como el toque final de una receta. Si tienen todos los ingredientes, ustedes realizan la receta, y en este caso la eritropoyetina produce hemoglobina. Pero si no tienen todos los insumos, definitivamente, así le pongan la dosis más alta de eritropoyetina, la hemoglobina de ese paciente no va a subir. ¿Y por qué baja? Porque los hematíes tienen menos tiempo de vida media, porque las folaminas, la espermina y la espermidina se comportan como toxinas fluídicas, disminuyendo la eritropoyesis in sí misma, porque además no ingieren bien los alimentos, porque hay pérdidas hemáticas, entre otras cosas. La hipoxia debe estimular la producción de eritropoyetina, pero no solo el riñón no la produce, sino que encima los receptores son resistentes a la poca eritropoyetina que hay. Entonces va a perpetuar la anemia. Debemos tener como objetivo la ferritina entre 200 y 500 microgramos por litro, el porcentaje de hematíes hipocrómicos menos del 5.5% y el índice de saturación de transferrina menos del 20%. El que sea un paciente renal no quiere decir que sea anémico. El objetivo de su tratamiento es una hemoglobina normal, la de cualquier población en general. Ya hemos hablado del metabolismo óseo mineral, de las alteraciones que eso regenera, y lo vamos a ver cuando nosotros tengamos un paciente en estadio 3. El metabolismo óseo mineral es una de las primeras cosas que se altera, a diferencia de lo que veíamos ácido base, lo que es potasio, lo que es anemia, que lo veíamos en el estadio 4, la alteración de la paratormona se ve a partir del estadio 3. Va a girar en torno a la producción, al incremento de la reabsorción de fósforo, la pérdida de calcio y a la menos activación de la vitamina D, ya lo hemos mostrado. Hay alteraciones cardiovasculares, el medio se altera y lo que ustedes van a tener son dos tipos de lesiones. Uno es la del común denominador, aquello que calcifica lo que es la íntima y forma la placa. Y al formar la placa, al igual que cualquier otro, se fractura la placa, forma el coágulo, se trombosa y así queda. Pero el paciente renal no solo va a tener este tipo de lesión, sino que va a tener la lesión que calcifica y engrosa la íntima. Y lo que va a producir es un vaso rígido, con menor capacidad de adaptación a la hipertensión y mayor posibilidad de ruptura. Así que los objetivos de presión arterial van a ser de 130 sobre 80 y de 125 sobre 75 si la proteinuria es mayor de 1 gramo. Puede haber lesiones distales de necrosis, como ya ha tenido el especialista de medicina, de ver cómo se necrosan los miembros de nuestros pacientes renales, con un proceso de calcificación generalizado vascular. Y las manifestaciones clínicas son variadas, como lo habíamos comentado, de todos los sistemas: nervioso, hematológico, cardiovascular, osteoarticular, respiratorio, digestivo. Y si ustedes ven y revisan la lista, ninguno de ellos es específico. Hay gente que se le hace diagnóstico de enfermedad renal crónica por disfunción sexual. A alguien se le ocurre tomarle una uricreatinina y la causa es una obesidad. O aquellas personas que estudian por mucho tiempo la anemia y es un paciente con enfermedad renal crónica. Y ya para que puedan ir a descansar a sus casas, por favor. Se supone que todo esto ustedes lo han revisado en el paciente normal.
Y en el renal lo único que tiene de especial es que ya no hay quien compense. Nada más.